de explicarlo, es un asunto que se ha ido agudizando y también, bueno, hay que tener cuidado con el uso de las palabras, porque yo diría que más que el problema de las ISAPRES es el problema de cómo se provee de salud a la población. Ese debería ser quizás un mejor encabezado para el tema. Y para la entrevista que vamos a tener a continuación, para ello saludamos al médico internista de la Universidad de Chile y magíster en salud pública y que además se ha dedicado harto tiempo a estudiar este tema y la estructura de funcionamiento de nuestro sistema, Juan Carlos Said. Juan Carlos, buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, un gusto estar aquí, gracias por la invitación como siempre. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, partir por preguntarte, te lo preguntaba hace algún tiempo, pero parece que la situación evoluciona rápido. ¿Están en tu opinión, dos preguntas en uno, ¿están en tu opinión las ISAPRES en una crisis terminal? Y la segunda pregunta que va pegadita a la primera, ¿se puede hablar de las ISAPRES así como si se hablara de una cosa homogénea o hay diferencias al interior de este subsistema o de este sistema? Lo primero es decir que las ISAPRES efectivamente son inviables y están muertas. De eso no hay ninguna duda, no lo digo solo yo, lo ha dicho incluso el exministro Mañanich, lo han planteado diversas autoridades de salud, es un sistema que es financieramente inviable. La duda, por cierto, es si esta inviabilidad es algo que se va a manifestar en meses o años. Y desgraciadamente la crisis se adelantó, es decir... el Tribunal Constitucional el 2010 estableció que estos eran seguros sociales. Esta naturaleza social efectivamente implicaba ciertos cambios, es decir, que no se podía discriminar a los pacientes, ciertas restricciones a alzas de planes, y las ISAPRES nunca se adaptaron a eso. Y efectivamente, ahora, con el fallo de la Corte Suprema, van a tener que hacer pagos que tienen que ver con el ajuste que se hizo de la tabla de factores de riesgo, pagos retroactivos a sus afiliados. Sin embargo, la posibilidad de hacer esos pagos retroactivos era algo, digamos, un poco incierto, que se ha ido postergando mes a mes. El tema es que ahora falló la Corte Suprema que no va a haber más postergaciones, específicamente respecto a la aplicación del fallo GES. ¿Qué significa eso en particular? Que todas las alzas que fueron más allá del límite que puso la Corte Suprema van a tener que ser pagadas y que las ISAPRES van a dejar de recaudar además un 12% adicional en promedio. Y ahí hay ISAPRES que subieron mucho el GES, hay ISAPRES que por ejemplo lo duplicaron, y esas ISAPRES son las que están más complicadas, y eso efectivamente cuando tú me dices, mira, ¿hay diferencia entre las ISAPRES? Ahora sí, porque efectivamente aquellas que subieron mucho más el GES están en una situación extremadamente complicada que se podría empezar a complicar aún más, no en un año o en 2 años, sino a fin de año. O sea, digamos ya en un par de semanas más se tiene que hacer efectivo este ajuste del GES a la baja. Eso significa 12% menos de ingresos en promedio para el sector, pero para algunas ISAPRES podría ser hasta 25% menos de ingresos. Y eso efectivamente deja a algunas en una situación, yo te diría, insostenible. Y ojo, yo no estoy haciendo alguna defensa corporativa de las ISAPRES, pero creo que efectivamente una cosa es decir que el sistema tiene que ser reformado y otra cosa es decir que hay que dejarlo caer súbitamente, que quiebren y que eso no tiene ningún impacto para el sistema de salud, lo cual es falso. Si un grupo de ISAPRES cae y se cortan las cadenas de pago, pueden quebrar prestadores y puede tener un efecto en cadena para todo el sistema de salud que efectivamente no es beneficioso para nadie. Entonces, de ahí la importancia de que los cambios que se hagan sean progresivos, sean reformas adecuadas, que nos permitan transitar una nueva forma, un nuevo sistema de salud. Juan Carlos, ¿dónde en tu consideración habría que poner el punto virtuoso? Porque partamos en la formulación de la pregunta reconociendo que el problema es de suyo complejo, ¿no? Y también yo agregaría de que a propósito de que el problema es de suyo complejo, se han dicho en esta discusión varias verdades a medias, o sea que son verdades, pero no del todo. Por ejemplo, esta narrativa según la cual hay que salvar a las ISAPRES porque la suerte de las ISAPRES está atada, como si uno tuviera un ancla en el cuello, ¿no?, a la suerte de los usuarios y de las prestaciones que van a recibir. Esto uno podría tener como hacer que sea cierto, pero no es del todo cierto, ¿no? Y más aún cuando estamos hablando, primero, un fallo de la Corte Suprema, que el Poder Ejecutivo no puede vulnerar ni pasar por encima, y en segundo lugar, cuando hay que hacerse cargo de la situación sistémica y no solamente como algunos dirigentes plantean de las ISAPRES, ¿no? ¿Dónde dirías tú que está el punto virtuoso de una eventual intervención o una eventual acción del gobierno en esta materia? Creo que
lo que tiene que hacer el gobierno es evitar que la crisis de los aseguradores se convierta en una crisis de los prestadores. O sea, al país no le sobran clínicas, no le sobran hospitales ni públicos ni privados. Entonces, eso es lo primero. Ahora, eso evidentemente requiere una reforma de fondo que nos lleve a avanzar hacia un sistema de un seguro nacional, estilo lo que sucede en Australia, Corea del Sur, o un sistema de seguros sociales como lo que sucede en Alemania, Holanda. Esas son reformas de fondo para las cuales no hay consenso. Entre medio el sistema se está desplomando. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno efectivamente es lograr la aprobación de una ley corta que hay consenso amplio entre los especialistas que es solo un parche. Es una ley que le va a permitir al sistema, digamos, transitar, hacer que el aterrizaje no sea tan forzoso y que efectivamente no se produzca una caída súbita. Yo he estudiado mucho digamos, cómo se han hecho transiciones en otros países, y para que te hagas una idea, por ejemplo, un país como Corea del Sur, que avanzó un sistema de un seguro nacional, tenía muchos seguros privados que eran bastante ineficientes, digamos, financieramente los fusionó y los convirtió en un solo gran seguro nacional que permite atenderse a una red público-privada de prestadores. Esa transición le demoró a Corea 5 años. Nosotros no podemos pretender hacerla en 2 meses. Yo creo por eso cuando algunos dicen, no, mira, dejen que caigan las ISAPRES y no pasa nada, no es así. Por algo los países cambian de un sistema a otro o hacen estas transiciones en periodos que son, digamos, regulados, con legislaciones que establecen periodos de transición. Entonces, justamente lo que tiene que buscar el gobierno es entender que está en un interregno, por así decirlo. Está en una situación donde hay algo que se está desbordando, todavía no vemos exactamente hacia dónde hay que llegar, pero hay que evitar que esa caída sea abrupta, porque efectivamente eso puede afectar a los pacientes. Creo que acá no hay que digamos, jugar con fuego en ese sentido. Efectivamente sabemos que hay 40% de los afiliados de las ISAPRES que son cautivos, ¿ya? Si un ISAPRE cae hoy en día, la administra la superintendencia, algunos afiliados se cambiarán a FONASA, otros se moverán a las ISAPRES que sigan existiendo, pero obviamente hay una pregunta, bueno, ¿qué sucede con los pacientes que están cautivos? Algunos podrán irse a FONASA, pero hay que ver si efectivamente, por ejemplo, algunos podrían estar recibiendo prestaciones que no esté financiando actualmente FONASA. Entonces, obviamente, ahí hay un riesgo también para la salud de esas personas. Y justamente uno tiene que buscar que esta caída no signifique poner en riesgo, por ejemplo, continuidad de atenciones oncológicas, continuidad no sé, de atenciones cardiológicas, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de no mirar en menos esta caída. Yo insisto, no estoy haciendo una defensa del sistema ISAPRE, del que he sido bastante crítico, y de hecho yo siempre he defendido la idea de que debemos avanzar un seguro nacional al estilo lo que sucede en Corea del Sur, Australia, pero creo que una cosa es que no hay que salvar a las ISAPRES y otra cosa es decir que hay que dejarlas caer abruptamente y pensar que eso no va a tener ningún efecto en el sistema de salud, lo cual creo que no es muy realista. Sí, tú hablabas de que no había consenso, Juan Carlos, y yo sé que para estos efectos debemos separar la ley corta de la transición institucional, ¿no? Sí. Pero de alguna manera la ley corta con la transición institucional tienen que dialogar, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? De ahí es donde yo advierto un problema, porque deduzco, tú conoces mejor los casos que nos mencionabas, que en los países donde se ha producido una transición institucional, necesariamente aquella como acá debería ser una política de Estado, porque no se hace en 2 años una transición institucional, ¿no? Que es lo que le queda a este gobierno. Pero en este asunto hay diferencias sustantivas. A ratos parece que insalvables. Y bueno, se usa como una mala palabra este tema de la ideologización. Nosotros no creemos que sea una mala palabra, pero es evidente que acá hay diferencias incluso de carácter ideológico, ¿no? Mira, ¿Se puede hacer una transición con este nivel de diferencia entre las fuerzas políticas? mira, yo te voy a dar Sí, hay un lado optimista y un lado pesimista. sí, obvio. Mira, Sí. el lado optimista, por así decirlo, es que efectivamente hay cosas de las que antes no hablábamos y que ahora yo diría que hay un consenso completo. Por ejemplo, antes nos hablaba un plan universal. Decir, mira, sabes que efectivamente no debería haber 52.000 planes de ISAPRE como hay ahora, sino que efectivamente debería haber un plan que sea el mismo para todos. Y que ese plan, efectivamente, bueno, hay un sector que dice, mira, ese plan lo deberían ofrecer igualmente las ISAPRES o FONASA, otros dicen, mira, esto lo debería ofrecer, por ejemplo, un solo seguro nacional. Pero sí hay un consenso que antes no había, que era decir, mira, ¿sabes qué? No podemos tener una salud fragmentada, dividida, en donde efectivamente a un grupo de pacientes se les garantice una cosa completamente distinta a la que se les garantiza a otros. Eso ya es un consenso. Lo otro, se generó un consenso, por ejemplo, en la propuesta de la Comisión Técnica, que es con el ex subsecretario Cuadrado y el ex ministro Santelice y personeros de izquierda y derecha,
en que la misma informe de la Comisión plantea que Chile debería avanzar alguna forma en mancomunación de cotizaciones. Es decir, queríamos avanzar a un fondo común o a un seguro nacional. Eso era algo que, decirlo hace 10 años, era impensable. O sea, decir que íbamos a tener una comisión con exministros de izquierda y de derecha diciendo eso, yo te diría que era impensable hace 10 años. Obviamente a uno le gustaría que eso se haya materializado, ese consenso se materialice en una ley, cosa que no hemos visto, pero lo que te quiero decir es que no todos están pesimistas. Creo que hay cosas que antes las dábamos como, digamos, eran cosas de las que no se hablaba, las que uno diría, no, jamás va a haber un consenso en esto, y ya lo hay. O sea, hay sectores que están diciendo, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, nosotros nos oponíamos a que hubiera un fondo mancomunado, alguna forma como de solidaridad, y ahora están diciendo, hagámoslo. ¿Qué pasa? Que no hay acuerdo en la forma específica de hacer esa mancomunación, que efectivamente hay diferentes formas de hacerlo. Una cosa es avanzar un sistema, por ejemplo, estilo alemán, otra cosa es avanzar un sistema estilo australiano. Son cosas distintas, pero creo que hay algo de optimismo, hay algunas luces ahí al final del túnel, en ese sentido. Ahora, desgraciadamente, coincide esta crisis con una crisis muy seria del sistema político, y eso ha agravado las circunstancias del diálogo, porque demasiada fragmentación, con debido respeto, a veces el Congreso parece un circo, cada diputado que se pelea con alguien hace un nuevo partido. Entonces eso efectivamente hace imposible llegar a acuerdos. Hay que dialogar con 60 interlocutores y cada diputado es un partido, cada senador es un partido. Uno dice, bueno, se vuelve imposible lograr un consenso para cualquier gobierno. O sea, yo creo que este mismo problema lo tiene Boric, pero lo podría tener cualquiera que gobierne, cualquiera que esté en el cargo tendría el mismo problema. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Juan Carlos Said. Juan Carlos, imagínate que alguien te diera el poder, ¿no? De poder tomar tú las decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que sí o sí debería tener la ley corta para tratar de aterrizar esta conversación que hemos tenido hasta el momento a los pasos concretos? Mira, yo si me dieran, por así decirlo, el poder, yo diría, lo primero, yo presentaría un proyecto de reforma de FONASA, porque hay que fortalecer FONASA, hay que modernizarlo. FONASA sí o sí se va a hacer cargo de más pacientes. Entonces FONASA tiene que ser independiente del ciclo político, tener un directorio más autónomo, con participación más técnica, que no sea solo un cargo como sucede hoy en día, que se designa a dedo y que es un cargo que dura 4 años y donde solo se piensa en términos de un gobierno. Un seguro de salud del tamaño de FONASA tiene que poder pensar a 8 años, a 12 años, a 20 años. Y eso no lo puede hacer actualmente. Tiene que profesionalizar las formas de pago, tiene que ser un prestador que sea un seguro que esté más empoderado en defender a los pacientes. Hoy en día a un paciente no le cumplen, por ejemplo, una prestación, y FONASA hace muy poco para decir, oye, mira, tú, hospital X, este paciente lleva X tiempo esperando. Bueno, ¿qué vamos a hacer por este paciente? Yo soy el seguro que está detrás de este paciente, que defiende a mi afiliado. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer? Quizá trasladarlo a otro hospital, quizá trasladarlo a un prestador privado, pero resolverle el problema, o sea, ponerse del lado del paciente. Esa modernización de FONASA, en que hay amplio consenso, no se ha hecho, y te diría que eso sería lo primero que yo haría, porque sí o sí FONASA se va a hacer cargo de más pacientes. Y respecto a las ISAPRES, creo que efectivamente acá hay que hacer una combinación de cosas. Creo que la propuesta de la Comisión Técnica era bastante razonable, pero quiero decir una cosa. La propuesta de la Comisión Técnica esencialmente planteaba, mira, plazos de pago, es decir, 10 años de plazo de pago, que no haya retiro de utilidades. Planteó que efectivamente se terminara con esta idea de los excedentes, es decir, que el 7% va a financiar el seguro de salud. Todas esas propuestas me parecen bastante, digamos, razonables, y creo que si se implementan ayudarían a evitar un aterrizaje forzoso. Pero quiero decir una cosa, aprobada ese informe de la Comisión Técnica completo, hay 2 ISAPRES que quiebran igual. Entonces también cuando mucha gente dice, mira, es un problema solo del gobierno, es un problema del gobierno que quiere hacer caer las ISAPRES, uno dice, mira, ojo, que en esta propuesta transversal de especialistas de izquierda y derecha, aprobada tal y como está, igual quiebran 2 ISAPRES. Entonces la situación es crítica, y lo que puede hacer la ley corta, dando plazos de pago, haciendo ciertos ajustes que permitan darle más flujo de caja, por así decirlo, al sistema, lo que va a hacer es que el aterrizaje no sea una caída, un chilenismo que no quiero decir acá, pero con la cara golpeándose en el piso, digamos, ¿no? Sacarse algo. Sí. ¿Cómo? Sí, exactamente. Y que sea, digamos, más por así decirlo, caer despacio, apoyando las manos, después las piernas, ¿ya? Y creo que eso es lo que puede permitir lograr la ley corta. Y eso yo lo haría, y después, próximo gobierno,
conversar una reforma digamos, más de fondo, pero no con la soga al cuello, no con diciendo, mira, ¿sabes qué? Puede quebrar un asegurador mañana, eso puede generar, por ejemplo, puede dejar a pacientes en una situación muy compleja. Recordemos que hoy en día las ISAPRES en cierta forma le están pidiendo crédito a los pacientes. Si un paciente llega a una clínica a atenderse y le dicen, mira, ¿sabes qué? Cortamos el convenio. Entonces, ¿qué hace ese paciente en ese momento? Tiene que decir, pago todo de bolsillo. Y si tiene todo, si puede pagar y después reembolsar, está bien, se va a atender. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene recursos para pagar esa atención? Si no puede desembolsar lo que le piden en la urgencia, lo que le piden, no sé, en la consulta ambulatoria o para hacerse una endoscopía, etcétera, lo más probable es que no se la haga. Porque va a decir, oye, si no me la reembolsan, no tengo el dinero de verdad. Entonces, la situación en verdad ya está afectando la salud de las personas y eso es justamente lo que se tiene que evitar que suceda. Sí, Juan Carlos, yo sé que estamos en el momento de la búsqueda de la solución urgente, ¿ah? Pero déjame ponerme en el lado de las personas que nos están escuchando. Tenemos unas ISAPRES que hicieron cobros ilegales por 10 años, ¿no? Por lo menos. Que los distintos fallos de las Cortes Supremas las conminaron a que dejaran de hacerlo. Lo hicieron todo lo que pudieron, ¿no? Luego siguieron retirando utilidades. Y luego no han hecho ningún tipo de autocrítica, incluso han hecho declaraciones acusando a afanes persecutorios y así por el estilo. Lo que quiero decir es que si yo infringiera la ley durante 10 años y me trataran así como me han tratado a las ISAPRE, me debería sentir un privilegiado si me miro al espejo, ¿no? Y un impune además. ¿Qué decir al respecto? Porque tú sabes, pues, una de las cosas que lamentablemente también acumulan la rabia de la población es sentir que cuando delinquen algunos hay que buscarle soluciones institucionales y cuando delinquen otros para adentro nomás y sin contemplaciones. A ver, estoy de acuerdo contigo que efectivamente ha habido cero autocrítica en las ISAPRES. O sea, las ISAPRES durante mucho tiempo frenaron reformas que hoy en día las consideran necesarias. Por ejemplo, se pusieron incluso que hubiera un fondo común interisapres, o algo que hoy en día salen a pedir ellos mismos. Hicieron, o sea, en un momento en que el sistema les permitía grandes utilidades, no pensaron a largo plazo. Es decir, solo pensaban de aquí a 6 meses y no pensaron que el sistema efectivamente estaba perdiendo rápidamente legitimidad social y que al mismo tiempo se estaba haciendo inviable financieramente. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo, falta ahí una autocrítica. Ahora, desgraciadamente, creo que del punto de vista de un ministro de Salud, un ministro de Salud no puede actuar simplemente diciendo, mira, ¿sabes qué? Te portaste mal, te voy a castigar, te voy a dejar caer, sobre todo si lo que está en juego es también la salud de los afiliados. Y yo entiendo ese punto, se genera acá una situación bien compleja, porque desgraciadamente no estamos hablando de cualquier empresa. Es decir, acá yo no estoy hablando de, por ejemplo, mira, esto es, no sé, una empresa de hamburguesas que cometió delito, no es una empresa, un supermercado que dice, mira, ¿sabes qué? Cometió el delito, juicio, listo, que quiebre, y bueno, es un supermercado, hay otros supermercados. Acá estamos hablando de una situación bastante más compleja, en donde estas empresas que efectivamente infringieron la ley, que efectivamente también no han hecho una autocrítica de lo que sucedió en la última década, si dejan de funcionar bruscamente, quiero insistir en esto, porque no da lo mismo el plazo en que suceda esto, eso sí va a afectar a los pacientes. Entonces, creo que hay que andar como pisando huevos, por así decirlo, y justamente se necesita una ministra que busque lograr un acuerdo político amplio, que entienda que no va a haber una solución que deje satisfecho a todos, pero que una solución debe cumplir estos requisitos. Primero, ser una solución que evite un aterrizaje forzoso. 2, que sea una solución que avance en alguna de las resoluciones de los problemas de fondo, es decir, por ejemplo, el fortalecimiento de FONASA. Y 3, que deje la puerta abierta para avanzar a una reforma estructural, es decir, a crear un seguro nacional, un seguro que, por ejemplo, ofrezca un plan, un seguro de salud para todos los chilenos, con equidad, es decir, que sea una cobertura universal, pero con garantías similares para todos, y ojalá en una red integrada público-privada, como sucedió, por ejemplo, durante la pandemia, donde las camas se asignaron según necesidad, en el prestador que fuera necesario, y no simplemente según capacidad de pago, que eso es algo que un sistema de salud debería evitar, es decir, sí, los recursos del sistema de salud deberían ir para quien los necesita, y no simplemente para quien los puede pagar. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo. Súper breve, tu evaluación en este contexto que es tan peculiar de la gestión de la ministra Aguilera. Ayer comentábamos que parecía que daban más la cara el ministro Cordero y la ministra Vallejo que la ministra sectorial. ¿Tu apreciación a ese respecto?
Yo creo que la ministra es una excelente ministra técnica, pero le ha faltado política. Creo que efectivamente uno ve que acá las cosas a veces parecen estar pasando fuera de la acción de la ministra. Recordemos que, por ejemplo, la comisión técnica la convocó el Senado, convocó el senador Castro. Creó una comisión también para hacer propuestas de reforma, que también la convocó el Senado. Entonces, yo veo un poco a la ministra quizá un poco reactiva a los problemas y no proactiva. Creo que es una ministra que probablemente tiene claras las soluciones técnicas, que en eso yo creo que no hay tanta dificultad. O sea, creo que acá el problema justamente no está en decir cuál es la solución técnica correcta, sino cómo aunamos votos en el Congreso, cómo ponemos de acuerdo a diputados y senadores para votar esta ley corta. Y creo que efectivamente, si bien antes los plazos para discusión eran años para una ley, recordemos, no sé, que el GES se demoró 2, 3 años en ser aprobado, ahora nos enfrentamos a una situación en que esto mismo hay que hacerlo en meses. Y ese es justamente el problema. Creo que falta acá más muñeca política. Creo que se necesita, o sea, no le estoy quitando el piso a la ministra, creo que, insisto, es una ministra de gran habilidad técnica, que tiene todo el conocimiento y las capacidades para estar en cargo, pero se necesita un poco más de gestión política. Y yo, si le pudiera dar un consejo, diría que ahí es donde hay que apuntalar la cosa. Acá no se trata simplemente de saber qué es lo técnicamente mejor, sino cómo logramos los consensos para aprobar rápidamente una ley que ya no puede seguir esperando. Juan Carlos Said, como siempre, muchas gracias, porque sabemos que estos temas son difíciles y gracias a ti podemos ayudar a que se entiendan tanto mejor. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estaba el doctor Juan Carlos Said dando su apreciación sobre el momento actual, porque es un escenario muy dinámico de la llamada crisis de las ISAPRES. ¿Por qué digo que es dinámico? Porque tiendo a pensar que si entrevistáramos a Juan Carlos Said cada 3 semanas, cada vez la entrevista sería bien distinta. Eso quiere decir que las cosas están cambiando a un ritmo que por otro lado exige una respuesta de las autoridades.